Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar un festival de animación y cómics que se está celebrando en nuestra ciudad. Y además de mucho cosplay, que es para lo que viene la mayoría de la gente, también vamos a ver unas cuantas cosas curiosas, así que como solemos decir en este tipo de vídeos sobre ferias y festivales, quedaos con nosotros porque habrá sorpresas. Hoy notamos que hay más medidas, nos piden que enseñemos los códigos de salud y también que llevemos las mascarillas puestas, aunque ya veréis que luego seguramente mucha gente se las quitará. Claro, hacer cosplay con la mascarilla puesta pues como que no mola mucho, ¿no? A ver, antes de empezar tenemos que reconocer que nosotros no estamos muy al día en cuanto a cómics y animación. Yo la última serie que vi fue One Piece y de eso ya hace años. Lele no pasó del detective Conan, que lo vio cuando estaba en la secundaria, aunque es una serie súper famosa en China. Yo he visto a Aeris de Final Fantasy VII por ahí, también algunos personajes que me suenan de Naruto, pero con los demás me pierdo un poco, la verdad. Mirad, está Cloud aquí, qué ilusión me ha hecho, de verdad. Creo que es una chica, pero vamos, tiene el disfraz clavado. Yo ya os he dicho muchas veces que a mí ese juego me marcó cuando era adolescente, hace ya mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Obviamente aquí la cultura japonesa reina, pero ya veréis que también hay cada vez más cosas de aquí, de China, en el sector. Aquí atrás tienen un puesto de comida japonesa y ayer estuvimos probando una especie de croquetas de pulpo que no estaban nada mal. Yo prefiero las croquetas de bacalao de mi madre, la verdad, pero estaba muy rico. Como os hemos dicho al principio, está casi todo el mundo sacándose fotos y de forma bastante profesional, tengo que decir. Aquí, por ejemplo, tienen un decorado con todo tipo de focos, equipamiento de fotografía. Ya he visto alguna que otra cámara bastante mejor que la mía. No sé si son profesionales, pero le meten bien de esfuerzo y paciencia. Yo me he fijado en que la gran mayoría son chicas cosplay y chicos fotógrafos. No sé si de ahí puede surgir algún otro tipo de interacción social, ya me entendéis. Los aficionados a este tipo de cultura, también en China, tienen cierta fama de pasar hambre y no me refiero a la de comer croquetas, precisamente. Si me notáis un poco atacado hoy es porque hemos tardado mucho en empezar, había cola para entrar al recinto y además entre la mascarilla y la falta de luz el autoenfoque nos está jugando una mala pasada. 这是虐杀原一个游戏叫虐杀原型的，这个是主角设定上是食物链顶端的神，然后在2代的时候就被强行扭曲成了反派就没了。为什么喜欢？因为以前本来就是感觉没什么追求什么的，然后有一天就看到了这个举头绳嘛，然后感觉很有意思，然后我就过来试了，然后不知不觉就入坑了。 Estos señores que veis aquí con las armaduras forman parte de un grupo de artes marciales históricas. 我这个盔甲是中国本土生产的，然后它这个盔甲是捷克生产的。我这一套盔甲大概是30-40公斤，很热，很热，非常热。多少钱？我都已经快忘记多少钱了。我们是湖南乡军佣兵团，是一个立足于湖南地区的古典兵击爱好者组织。所谓的古典兵击其实是从欧洲过来的，就是 Historical European Martial Art。所以我们作为一个爱好者组织，喜欢这些东西，然后我们聚集在一起，然后玩这个东西。我们在漫展来这个目的是一个是举办我们新人的比赛，第二个是为了吸引更多人来玩。然后我们的成员大概有100多人，主要来自湖南各地。 Esto es algo que yo ya había visto en vídeos de gente que lo practica en Europa, pero no tenía ni idea de que aquí también lo hiciesen. De hecho, han organizado un torneo y tienen unos cuantos participantes pegándose espadazos sin piedad. Aunque eso sí, con protección, ¿eh? Tienen unos equipos muy serios. A ver, aquí nuestro amigo sabe decir alguna cosa en español. La verdadera destreza. Ayer estuvieron con las espadas largas y hoy le están dando al estoque español, por lo que me han contado. No sé si estará Arturo Pérez Reverte viendo el vídeo para que nos corrija. 是怎么认识这个运动？为什么想学习这个运动？首先，不是说学习吧，首先是想要一个有益身心、强身健体的一个运动项目，是吧？填补自己的空余时间。因为像健身的话，就是其实的话，可能就是比较枯燥，想要一群想要自己有共同目标的小伙伴一起玩乐，这样子的话可以让自己促进自己去更加有积极性的去学习。大概是这个我刚开始学习这个东西的初衷。
Este deporte no es muy popular en China, pero si lo tienen aquí en Changsha, que es la China central, la China no tan desarrollada, seguro que también lo practican en otras muchas grandes ciudades. Y cuidado, porque no solo lo ven como un deporte, algunos también estudian la cultura y la historia europea. A mí me ha parecido súper interesante y de verdad no esperaba encontrarme esto aquí. Por eso yo siempre os recomiendo que si estáis en China vayáis a ferias y festivales de este tipo. Por cierto, el participante que veis de blanco es una mujer. Vamos a ver cómo se defiende. Hemos hablado con ella, no ha querido aparecer porque es muy tímida y nos ha dicho que hay 4 mujeres en el club, aunque piensa que con el tiempo se animarán cada vez más porque en realidad es algo muy nuevo. La verdad es que en China en los años 50 y 60 hubo producciones de animación muy curiosas. Luego en la revolución cultural bajaron mucho. En los años 80 hubo otro boom, pero en los 90 la animación japonesa arrasó. Y desde hace unos años volvemos a tener series de animación chinas cada vez más populares. Estas marionetas que hay aquí al parecer son de una serie originaria, por lo que nos han contado, de aquí, de China continental, pero que luego se volvió muy popular en Taiwán a finales de los 80. Esa serie se acabó, pero como tiene muchos fans nostálgicos, parece que ahora están intentando revivirla. En China durante muchos años no había demasiados recursos para la animación tal y como la entendemos hoy en día, pero sí había mucha imaginación y a menudo tiraban de técnicas más tradicionales como esta. 这个东西如果是官方定制的话，它会跟官方合作的雕偶师，大概的话从刚开始付定金到完成，一共差不多要1年左右的时间。定金的话4000多块钱，尾款的话相当于7000多11000吧。 Se trataba de una serie fantástica inspirada en gran parte en elementos de la tradición china, como podéis comprobar. Y claro, China cuenta con un patrimonio enorme para inspirar este tipo de producciones. Yo creo que los próximos años van a ser muy interesantes en ese aspecto. Y también hay gente haciendo cosplay de estos personajes, por supuesto. 我是通过他一个 MV， 然后看到他一个角色叫苏龙龙秀，然后喜欢他的那个角色，然后后来就沉迷进去，是因为他的武戏跟那个他的武打，然后加上一些特效，然后剧情之类的还是挺吸引人的，可以强推一下，可以看一下。 También hay grupos y puestos dedicados a las ropas tradicionales de este país, que ya os hemos dicho unas cuantas veces que están muy de moda. Algunos alquilan o venden ropa y entre esos productos también encontramos mascarillas, por supuesto. Nosotros ayer nos compramos un par, seguramente no son tan eficaces como estas, pero nos las vamos a poner porque al fin y al cabo ahora tampoco hay un requisito para ellas. Pues está bien guapa, Lele, ¿eh? Por supuesto también ofrecen un montón de cosas en las que dejarte el dinero, figuras, reproducciones, maquetas de todo tipo. De hecho, muchos de estos productos inspirados en series japonesas no se fabrican en Japón sino en China. Con esta chica me saqué una foto ayer, pero hoy se ha cambiado de disfraz y no la he reconocido. También hemos visto un montón de gente bailando, cantando, teatro, o sea, no ha faltado entretenimiento.
El problema que hay en China con las producciones de este sector es que todos los contenidos tienen que ser para todos los públicos y esto es algo que limita mucho a los creadores. Por eso mucha gente en China piensa que la animación de este país es sobre todo para niños. Esto todo está cambiando poco a poco, hay cada vez más maneras de meter, por ejemplo, contenido algo más violento o algo más erótico, pero sigue habiendo muchas trabas, esto es algo que mucha gente critica y ya veremos qué pasa con el tiempo. Al fin y al cabo, China es un país que todavía no ha completado su proceso de industrialización y ese es un periodo que en otros países también fue acompañado de cierto puritanismo. Cuando la gente tiene que estudiar y trabajar tan duro, esas cosas a veces se ven como una distracción fatal. A muchos padres en China les da miedo que sus hijos se vuelvan adictos a este tipo de contenido y que eso tenga un efecto negativo sobre sus notas. Ya veis que están cerrando esto, no queda mucha gente, a lo mejor luego tienen una fiesta por ahí, no lo sé. En China no hace falta organizar eventos de este tipo para que la gente practique cosplay en la calle o donde les dé la gana. Hombre, los mayores aquí a veces sí que se quedan un poco sorprendidos al verlos, pero luego ellos son los peores porque están todo el rato con sus cosas tradicionales, sí, pero a todo volumen, cantando, bailando. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!